Mira qué guapa. Qué guapo, un chivo. No sé, no se me activaban los... No podía hacer directo, he estado 2 días con el móvil roto. Ayer y antier. Hice uno y no se subió, no sé por qué, y luego no se podía. Digo, no se conecta a nadie y estaba roto el... Tenía desconfigurado el móvil. ¿Cómo se pegan las cabras, barruntan agua? Mirad. ¡Pah! Cuando las cabras se pegan así, que va a llover. ¿Qué nací ayer? ¿Qué pasa? Vamos, que hoy tenemos un día de mucho ajetreo. Qué bonito el perro este. Como mama. Desconfigurado. Va a llover, pero llover, ¿cómo se pegan las cabras? Nagales, ¿cómo se pega? Es un chivino, qué guapo oriscano, para padre, era bonito, bonito. Mira qué buena madre. Esa acá tiene también un chivo. Hostia, qué bonito es para padre. Está ahí en el huerto, justo ahí donde al lado del arreato, al lado, ahí está. Mira sí qué guapo está. Ahí podemos subir. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, corbata? Está para llover, para llover. Igual que el jueves el jueves cuando voy a Mérida, pero tengo toda la semana que hacer un montón de cosas esta semana. Ahora voy a ir al taller que tengo que poner, a dejar la pica y luego a dejarla allí. Que tengo que pasarle a ITV, que si no me denuncian. Está esta rueda un poco floja. Yo no sé qué le pasa aquí. Vamos a ir a hinchar. Lo rompió el muchacho, el piloto, mirad. Si yo sostengo pedidos, tengo que poner y pasarle a ITV. Esto, pues tenía desconfigurado el móvil, no se me subía a los directos. Y ahora lo acabo de preparar esta mañana, ahora mismo. Y voy a preparar esto no funciona. No creo que son las tecnologías. Ponte a vivir de las tecnologías, que te mueres de hambre. Madre mía, ¿cómo está el campo de hierba? Mira qué hierba. Esta hierba se la comen las gallinas más bien. Te vas a... El último está jugando, mira lo que se monta encima. Está apañado. Pues nada, autóctono, ¿cómo está la vida? Un colega mío que se ha querido suicidar el otro día. Pobrecito. Vamos, un colega mío, un conocido mío, bien. Mira qué perro, parece una rata. Ya no te puedo querer.
¿Cómo está la vida hoy? Me cago en 10. Que viene un jabalí. Los franceses nos sabotean, nos echan la culpa a los españoles y nosotros compramos vacas limusinas. Madre mía. Nos están rompiendo para ahí todos los camiones. Cago en 10, ¿cómo está España? Dicen, Europa está a punto de destruirse. Os lo digo yo, Europa va a destruirse, pero España va a ser el último país que va a caer. Están los mierdas, todos los franceses que no valen si no valen ni para salir de casa. Vienen aquí a rompernos los camiones y a echar la culpa a nosotros. Y nosotros comprando banca francesa, la gente, y blanca charolesa. Me decían a ver un pelota que trabaja para ir a una finca de unos ricachones, un encargaucho, es que estos encargados así de pelotas que son. Dice, es que los franceses son mejor que nosotros. Es que los franceses llevan años de adelanto. Los franceses tienen 4 vacas y 4 ovejas. Nosotros en España cualquier persona tiene un montón de terrenos y fincas y de todo. Vamos, por eso España va a ser el último país que va a caer, porque tenemos mejor clima, mejor agua y mejor de todo y mejor gente. Ahí en Francia pues están todos medio amargados, a las 8 de la tarde se echan a dormir como las gallinas. No los pueden ni ver con eso de que intentaron apoderarse de España, no pudieron. Ahora vienen a romper los camiones españoles y España lo manda para allá al ejército y arrasamos. Europa se destruye. Entre China y Estados Unidos acaban con Europa. Madre mía, todos contra todos. Es lo que pasa el sistema capitalista, que al final viene a caer. Mucho rico necesitamos a los comunistas para tener banderas de España. Madre mía. ¡Ah! Aquí. Y mientras tanto tú contento. Dicen que España estamos mal en España, pero dentro de lo mal, mira que bien vivimos. Y de Europa va a reventar, pero España va a ser el país que más va a aguantar, eso lo vais a ver. Pues aquí aunque diga, mucha gente para, bueno, pero es que los parados gastan dinero. Que por bueno, es que decimos, mucha gente para, pero es verdad, te vas al bar, todos esos que están ahí parados se toman café. Gastarán poco, pero mueven el dinero. Es peor tener grandes ricos y que se vayan de España a gastarse los billetes fuera. Y luego un país muy productivo, aquí los que trabajan mucha gente todavía en España, pero mucha. Hay mucho emprendedor y mucho luchador. Y que sí, que hay mucha gente para, pero esa gente verá que con el dinero, bueno, pues mueven, compran pan, periódico y gastan, se reactiva la economía. Pero en Francia vienen a por nosotros, menos los franceses. Buah, están mareados. Yo todos los que conozco de Francia y españoles que se han ido para y luego han vuelto se han puesto algunos medio bobos. Y digo, ay, madre mía, no es que allí no salen, no le da el sol, están todos atrofiados de la cabeza. Tienen una ecogranja pequeñita con 2 vacas y 3 ovejas. Y viven y quieren vivir como los españoles. Y nosotros necesitamos tener no sé cuántos miles de olivos y no sé cuántas cabezas de ganado para poder sacar un cacho jornal. Madre mía, y este viene ahí con 3 vacas y 2 ovejas. Y me decía que el ricachón, bueno, que el encargado de los ricos, que los franceses nos sacaban años de adelanto, sí. Nos sacan mierda, nos sacan los franceses. Franceses para que se burlan de nosotros. Y tienen que venir después a España a crecer el sol. No tienen ni sol. Eso es lo que pasa. Que a nosotros los españoles no nos defiende nadie. No nos defendemos ni nosotros. Todos contra todos. Vaya vida. Hoy tengo que hacer un montón de cosas.
Ya he hecho unas pocas. Ahora esta mañana tengo que estar a las 9 en punto, estaba en un sitio, hacer unos papeles. Ahora tengo que ir al taller y a que envié un aceite, a ver si ha llegado el aceite o qué pasa con el aceite. Un mes para enviar 4 garrafas de aceite, me cago en 10, esto no puede ser. Me tiene más cuenta coger el coche a mí irme yo. Ay, qué vida la Gale. Mirad, están brotando ya los robles, no los veis, no los podéis ver, están echando la primavera, va a venir temprana. Que ahora está para llover, y si aquel fuego que está lleva el humo que viene de Portugal, cuando aquí en tal de Portugal llueve, las cabras se están pegando, la luna va a cambiar, no estamos ya en menguante, o pronto estaremos en menguante, el ciclo de la vida. Pero es que ayer me estuvo hablando un hombre de derechas y me dice, estamos a España, vamos más, vamos todas a la ruina. Y yo, sí, España, está Europa peor que España. Madre mía, España vamos a ser los últimos supervivientes. Ay, tontino, el único donde hay guerras en Europa, aquí cerca de Europa donde están las guerras, nos afecta a todos. Y los franceses tirando con el hambre que hay en el mundo y permiten los gobiernos que los franceses abran los camiones españoles y tiren las cosas al suelo. Tenía que castigar Dios a estos franceses que le entrara. Va a llegar la peste negra otra vez, acordaros. Aquí son las 7 plagas. Lo disfrutamos. Nadie quiere adoptar a este perrino. Adoptar este perro alguno. Mira qué bonito es. Me voy, que tengo que hacer un montón de cosas. Es que no sé ni por dónde empezar. Tengo que llamar a los veterinarios ahora mismo. Muchacho está limpiando los olivos. ¿Cómo estamos a la cabeza, macho? Tengo que mirarme la rodilla esta que no la tengo partida. El otro día fui a un pueblo de aquí al lado de La Matanza. Se me juntaron allí dos chulos prepotentes, riquinos sin dinero, chuleando de las miserias que tiene. Yo no sé a la gente por qué da tanto por chulear por dinero, si el dinero no sirve para nada. Me cago, es que vamos, es que yo... Pero una soberbia tiene para ir la peña. Ricos de estos que van de rico y tienen miseria, a ver si te pueden sacar una cerveza. Demasiado pocas cosas pasan en el mundo para como estamos todos de la cabeza. ¿Qué pasa para aquí? ¿Sabéis cómo me chulea para ir la peña a mí? No lo podéis ni imaginar, pero yo no sé, todo el mundo quiere que compre coche, compre de todo. La gente se piensan que yo tengo millones aquí a punta pala. Y si no, y si le dices que no tiene y le enseñas las manos con los callos y se ríen de mí, empiezan a reírse. ¡Ay, bobo! Ahí vas a estar haciendo vídeos aguantando insultos y no ganas nada. Aquí los millones los ganas aquí haciendo vídeos. Te caen los millones del cielo. Oh. Hay temporadas que me duele esta pierna, ahora me duele esta, yo no sé, estas rodillas tengo hechas. Es de tanto bajar la sierra, andar en la sierra te jode las rodillas, te las fastidia. Y no al subir, es al bajar. Y ya voy a hacer 45 años, me tenía que jubilar. Aquí a todos los que conozco, todos han ganado 100 y pico mil euros este año con la aceituna. Todos. Buah, es que este año he ganado 100 y pico mil euros. Este año he ganado, toda la gente he cogido 200.000 kilos a 1 euro, 200.000 euros. No, si las cuento, tío, yo es que flipo. Y yo sin un duro. A buen 10.
Y nada más que problemas. Mira, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener yo un problema con un ayuntamiento teniéndolo todo en regla? Bueno, yo y todos los ganaderos, porque no soy yo, lo tenemos todo. Lo que pasa es que los otros les da igual, pues no le tienen que dar cuenta ni a nadie, porque como ellos no solo tienen que dar cuenta al INEM, cada 6 meses creo que pasan la cartulina. Os fijaros que cuando me han citado hasta en la corte de Mérida. No, con los papeles y la verdad puedes ir donde te dé la gana. Eso sí que, lo único que tenemos los pobres es esto, cumplir la ley. Los pobres lo único, cumplir la ley y exigir nuestros derechos. Y voy a pedir audiencia al ministro de Agricultura y Ganadería, que me reciba a un pobre de la sierra. Para que no se repitan las injusticias que alcaldes autoritarios y dictadores pretendan acabar con la ganadería de este país. Nos obligan a estar cobrando el paro. Toda una vida teniendo problemas con la administración, ¿eh? ¿Y quién me iba a decir a mí que otra vez los iba a tener? Cago en 10. Estoy cansado de esto, ¿eh? Pero ¿cuándo vamos a tener políticos coherentes? Por lo menos en este pueblo, si aquí los socialistas son peores, madre mía, madre mía. Aquí hay uno que está de socialista, lo tienen para imputar también, está metido para en otro pleito que tienen para ir con otro ayuntamiento. Pero gente a hacer el mal. Un alcalde tiene que ir a hacer el bien y cumplir la ley. Para eso están. Y los concejales tienen que cuando una persona no, pero como aquí al que me lo está haciendo es a mí, pues todos están riendo. Daros cuenta que políticos, todos los concejales. Ahora estos van y todos a declarar el cuartel también. ¿O qué se piensan? Que se van a meter a concejales para trincar y para enchufarse a los familiares a trabajar. Sí, hombre. Cuando uno se pone de justicia, es para hacer cumplir las ordenanzas municipales y las leyes. Si no, no te pongas. Igual que dicen que porque yo no voto no tengo derecho a nada. Eso es mentira. Una persona no vota, no es porque no tienes derecho a nada. Vivimos en democracia. Tú puedes votar o no votar. Yo no voto a ninguno porque no creo en la política. Mirad la política. Mirad la política española y mundial ya. Qué injusta es la vida. Con lo bonito que es ser alcalde, cumplir todas las leyes. Porque vamos, pero a mí que cumplió el servicio, me bautizaron, he hecho la comunión, he cumplido con todas las sagradas escrituras de este mundo. Ahora voy a aguantar yo la que me tiene liada esta. Yo no estoy haciendo nada ilegal. Todo cumplo las normativas que me pide todo el mundo. Pero que me tiene sin dormir un montón de meses, eso sí es verdad. No sin dormir, sino por el hecho de que tengo que irme entonces. O vender o matar todos los animales, que esa es otra opción. Y dedicarme a otra cosa y dejar ya de luchar esto, porque esto... Te están los robles ya brotando, ya empiezan las parras a brotar, empieza todo, ¿eh? Madre mía, tengo que ir a pagar la grava, que no la he pagado, a Montermoso, tengo que ir al taller, tengo que preguntar al transportista este del aceite y tengo que hacer un montón de cosas. Esta mañana he estado haciendo ya las gestorías en los papeles. Y no sé qué hacer. Qué a gustito está la gente que tiene un trabajino, ¿eh? No tiene que complicarse la vida, ir por la mañana a trabajar, a las 2 para casa y fuera. Una paloma. Pero qué injusta es la vida. No, yo nací para penar, ya lo viste yo, ¿eh?
Ya lo he visto que nació para pena. Nunca me salen las cosas bien. ¿Cuándo me saldrán bien? ¿Cuándo será el día que vaya a hacer un papel y me lo den en el acto? ¿Cuándo será el día ese? Madre mía, madre mía. Ay, menos mal que gracias a que, bueno, que soy algo famoso, pues mira, y tengo, mira, me van a, voy a ir a Mérida a tratar el tema allí directamente en Mérida. Si eres pobre, como me pasaba antes, te tienes que pierdes todo, lo pierdes todo, te quedas sin nada. Te preparan un cacho alcaldela de San Quintín, se burla de ti y te humillan y encima te tienes que callar. Perder los derechos que tenemos. Voy a pedir audiencia para el ministro. A ver si me... Hostia, sí, le voy a decir a estos que soliciten una reunión con el señor ministro de Agricultura y Ganadería. Pues esto que vale. Ay, Dios mío. Viene Miriam para acá hoy. Madre mía, madre mía, madre mía. Me dice el otro día un amigo mío que está haciendo una granja de gallinas. Dice, llevo 2 años con los papeles. Digo, pues espérate sentado. 2 años para meter gallinas en esta en libertad, haciendo papeles. 2 años. Ahora hay dinero, ¿eh? Aquí han vendido unas casas rurales en Sierra de Gata, 200.000 euros, pero no hay tiempo. La ha dicho, la vendo y se la han comprado rápido, macho. Es que hay dinero en España, ¿eh? Yo digo yo que esto está mal, pero no está tan mal. Está peor Europa, ¿eh? Mira cómo andan paitos a palos. Y ahora nos echan la culpa a los españoles. Tócatela, a los que no tenemos culpa. Para que me venga a decir a mí el encargadino de un rico que Francia es mejor que nosotros. Sí. Pues vete a ir a Francia allí. Que a las 8 de la tarde están todos metidos en la cama. Igual que Suiza, tanto que hablan de Suiza y los tienen allí al tiro militar. Venga, hay que luchar por la tierra de uno y levantar su país, no escapar de... A no ser que estés mal viviendo. El ser humano tiene que ser como los animales. Puede estar donde estés bien, vale. Pero irte a otro país a ganar dinero cuando aquí en España hay miles de posibilidades para luchar y levantar España. No hay que abandonar. Y tampoco hace falta ser todo el mundo rico, que también tiene que haber pobre, que no pasa nada. Ahora aquí queremos ser todos ricos, ese es el problema. Aquí a chulear a que nos tienen liados los franceses y no nos defienden ni Franco, que está muerto. No, tenemos... Esto acaba mal. Me cago en... Pero acordaros que Europa va a acabar mal. Europa, esto es el fin de Europa. Llevan ya tiempo diciendo que Europa sí va a acabar. Ya éramos todos ricos. Eso ha sido un sistema que no se puede mantener mucho tiempo así. Tiene que caer. Bueno, tenemos a los comunistas de China que nos trabajan para nosotros, que nos hacen todos, nos hacen hasta los calcetines, nos hacen en China. Nosotros ya no hacemos nada, somos todos ricos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que caer. Siempre los países tienen que caer para volverse a levantar. Eso es así. Miles de civilizaciones han caído, han vuelto a levantarse. Pasa que hoy en día, en el 2024, ya con la inteligencia que tenemos, si nuestros políticos y nuestros líderes supieran gestionarnos para mantenernos, esto es como una ganadería brava. Los encastes bravos, si os dais cuenta, lo mantienen los ganaderos en un verdadero equilibrio de consanguinidad y de muchas cosas. Pues a veces hay que observar a los ganaderos y a la ganadería, y sobre todo la ganadería brava, que es la ganadería que más encastes y más consanguinidad y todas esas historias que tienen que mantener un equilibrio. Pues así se puede mantener un país durante siglos, un mundo, todo el mundo vivir bien, pero esto nos suben para arriba y después nos hunden para abajo. A tomar por saco. Observar un poco más la naturaleza, que es la ley natural, que es la que más vale, y ya está. Y amoldarlo a la realidad de la vida.
Pero los analfabetos como yo, que soy un analfabeto, pues no sabemos nada. Y los que han estudiado, se les sube ya tanto a la cabeza que ya se olvidan también, pues apaga y vamos, ¿no? El que tiene calefacción en casa no se acuerda del que no la tiene. Pero en el mundo tiene que haber de todo. ¿No ves? Este roble nace aquí, otros robles nacen allí, cada uno nace en un sitio. Unos tienen más tierra, otros tienen menos tierra. Unos se hacen más grandes y son más ricos y otros robles son más pequeñitos porque no hay suficiente tierra donde están. Ay, son tantas cosas. Luego nuestros poderosos siempre han jugado a nada. Sos dejo, Dagale. Ya os iré contando a ver qué tal va la mañana. Y a ver qué pasa el jueves en la corte. Ahora esto va a ir hasta el rey. Porque pienso pedir audiencia para que me reciba el ministro de Agricultura y Ganadería. ¿Cómo es posible que una persona que cumpla con todas las normativas vigentes y todo, te pueden paralizar un simple alcalducho de 4 votos al negarse a firmar, no al negarse al silencio administrativo, a no contestar ni al rey? Y los concejales y la teniente alcalde estos van estos para allá a declarar. Por lo menos los hago ir. Entonces, ¿de qué es la democracia? Votamos todos en democracia y coge una persona el poder y hace lo que le da la gana. No, hombre, eso no es democracia, eso es dictadura. Sé que la teniente alcalde que no se esté riendo ni los otros, que se van todos por ir para allá. ¿Para qué está? ¿Para qué está la teniente alcalde? Pues para solucionar, por lo menos hacer un escrito. Así que quiero. ¿Cómo está la vida hoy? Es que hay que comer. Haces un vídeo en una comida y la gente dice que estás toda de fiesta. No, aquí se activan las cosas. Dame esta, me ha llamado uno que es que no ve la gente, me dice, voy a ir. Porque una cosa que no vos podéis entrar es que después lo sabéis todo. Le digo, vente esta mañana, y ahora me llama que ya está en Torre, ven, que vente corriendo para acá. Digo, hostia, yes. Luego hablamos.